Pues ya estamos de regreso. Ha llegado doña Pilar Muñoz, nuestra psicóloga de guardia. Muy buenas noches, doña Pilar. Muy buenas noches, don César. Y nosotros vamos a entrar por supuesto, en la psicología, que es a lo que nos vamos a ocupar, de lo que nos vamos a ocupar en los próximos minutos. Hay muchas preguntas que hacen referencia a lo que es la personalidad, a lo que serían los tipos de personalidad y a lo que sería un trastorno de la personalidad. De modo que, si le parece, vamos a intentar ir desgranando algo hasta donde lleguemos hoy, que ya continuaremos otro día, Dios mediante. Primero, ¿qué es eso que llamamos personalidad? Muy bien, la personalidad como término viene del latín personalitas, hacía referencia a la máscara que se ponían los actores. El prosopon, sí. Efectivamente, pero el término personalidad no solamente hace referencia a lo que era la máscara del actor, sino a las condiciones internas del propio actor. Bien, en psiquiatría o en psicología clínica, personalidad es una tridimensión. Es decir, es sobre todo 3 rasgos que configuran lo más identitario de un ser, que es lo físico, lo psíquico y lo morfológico. Estas 3 condiciones son únicas en cada ser, de tal manera que no hay 2 seres que tengan idénticas personalidades, aunque sean gemelos monocigóticos, aunque se hayan criado, educado, estimulado de la misma manera. Hay unas variaciones sutiles o no tan sutiles que configuran maneras de procesos psicológicos a la hora de enfrentarse y afrontar vivencias y experiencias vitales. ¿Qué características fundamentales componen la personalidad? ¿Qué 2 dimensiones? Que además la gente los confunde y es importante saber para luego que sepan nuestros oyentes si se puede cambiar de personalidad o no se puede cambiar de personalidad, que es el temperamento y el carácter. Bien, el temperamento es algo con lo que se nace. Es estático, no cambia. Hace referencia a los instintos, a las pulsiones, a los deseos, es decir, aquello más propio del ser humano. ¿Y eso no cambia? Eso no cambia. Ahora bien, evidentemente es un sustrato porque luego viene otro sedimento que es el carácter. El carácter es profundamente dinámico y el carácter se va construyendo a lo largo de la vida a través de experiencias. A ver, pero defíname un poco más lo que es el temperamento, porque ese núcleo que no cambia quisiera verlo con algo más de claridad. Por ejemplo, los instintos o las pulsiones. Básicamente hay dos instintos, el de conservación y el de reproducción. ¿Y eso se mantiene? Eso se mantiene. Ahora bien, pueden estar alterados por el carácter o por las circunstancias externas. Pero desde luego que la persona tiene instintos de conservación y de reproducción, eso es así. Vale, la sigo hasta ahí. Ha quedado, por ejemplo, el instinto de conservación va más allá de las necesidades de hambre y de sed. También es la atención y el cuidado en la fatiga y en el sueño. Atender todos estos instintos. Por ejemplo, en trastornos, como por ejemplo trastornos depresivos o trastornos de los impulsos, se ven afectados estos instintos. Lo digo, sí. Bien, pero tenerlos los tenemos. Y aquella persona que tiene una tendencia fuerte a que esos impulsos salgan y a no ser controlados, evidentemente los tiene, pero el carácter, digamos que lo elicita el que salgan. Es decir, está fuertemente encadenado el carácter y el temperamento. Pero si cambiamos el carácter, podemos controlar mínimamente los instintos. Bien, la sigo hasta ahí. Bien, vamos con el carácter. El carácter es algo, como apuntábamos al principio, mucho más dinámico y tiene que ver con el aprendizaje, tiene que ver con la socialización, tiene que ver con la familia y tiene que ver con la cultura donde esté viviendo la persona. Y el carácter tiene muchísimo que ver con las vivencias que ha tenido la persona. Bien. El carácter y el temperamento pueden hacer que la persona se expanda o puede hacer que la persona se repliegue y empiece a tener un desarrollo anómalo. Es decir, que ante una vivencia, ¿qué es una vivencia? Una experiencia vital, un acontecer que en un momento determinado el sujeto
que es más vulnerable, ha desarrollado un proceso psicológico de defensa anómalo. Y eso se ha perpetuado y ha ido generando un trastorno de la personalidad. Es decir, que entonces el carácter y el temperamento van acompasados en una estructura anómala, en una estructura desadaptativa respecto al entorno. ¿Ha quedado claro el carácter y el temperamento? Sí, bien. Sí. Según esto, ¿qué tipologías puede haber de personalidades? La primera clasificación que se hizo fue en Empédocles, en el siglo V antes de Cristo, a partir de los 4 elementos, del aire, el agua, el fuego y la tierra. Sí. Lo retomó Hipócrates y entonces clasificó, una clasificación mucho más vasta, la flema, la bilis negra, la bilis amarilla y la sangre. Y entonces hizo el sanguíneo, el flemático, el colérico y el melancólico. Esto no son trastornos de personalidad, sino tipologías de personalidad, que seguramente que cada uno de nosotros nos podemos encuadrar en alguno de ellos. Por ejemplo, el sanguíneo. ¿Quiénes son las personas que les domina ese humor corporal? Pues las personas sanguíneas son personas muy sociables, muy adaptativas, muy bullangueras, enseguida entablan relaciones, muy agradables de trato, poco tenaces, poco responsables, un poco superficiales, pero siempre ven el lado bueno de la vida. Es decir, es la típica persona que cuando uno está deprimido, pues te apetece tener al lado o para ir a tomar un café o una caña. Bien. El flemático. ¿Cómo es el flemático? El flemático es un poco todo lo contrario al sanguíneo. Son personas mucho más reflexivas, tolerantes, organizadas, tienen muy buena disposición ante la tarea, aunque suelen ser un poco rígidas y en apariencia tienen sangre fría, porque no saben muy bien acomodarse a la sociabilidad de la otra persona. ¿Por qué en apariencia? Porque luego en el trato cercano, en las distancias cortas, sí son verdaderamente afectuosos, pero no son el típico centro, el típico líder en una reunión con 4 o 5 personas que lleva la voz cantante y que es un líder de cohesión social. No, no lo es. Es más bien, el flemático es un líder para la tarea, te saca adelante una tarea. Bien, el colérico se parece un poco al sanguíneo en el sentido de expansivo. Es mucho más sociable, pero la característica del colérico es que no tiene freno, no tiene regulación de esas pulsiones que hemos dicho. Es decir, sería el perfil del fanático. Es una persona muy rígida en sus planteamientos y además siempre quiere tener la razón. Y lo defenderá con vehemencia. Pueden ser muy sociables o pueden ser muy descarados y se les lleva la contraria. Pero nunca pasan desapercibidos, para nada. El melancólico. El melancólico es una persona profundamente respetuosa, muy sensible a las normas, con una preocupación por el aspecto físico, para ser un aspecto físico aseado, y tienen una profundidad espiritual, es decir, hay mucho más vida interior que exterior. Por otro lado, tienen grandes sentimientos de culpa y de inferioridad. Estos serían las grandes los 4. Los 4. Y por ejemplo aquellos otros tipos de personalidad que se nos enseñaban, de carácter, como es por ejemplo el apasionado o el apático. Bien, el apático, ese es... Quiero decir, porque efectivamente estos 4 que usted ha descrito yo los recuerdo, pero recuerdo haber estudiado también los otros 2. Bien, el apasionado, ya me meto en trastornos de la personalidad. No estoy hablando de un trastorno en este caso, quiero decir de... Rasgo. Dentro de lo que serían, sí, yo recuerdo que era, déjeme ver, emotivo, activo secundario. La definición clásica del apasionado. Recuerdo haberlo estudiado hace 40 años aproximadamente. Sí. El apasionado entraría, sería una mezcla, una combinación entre el sanguíneo y el colérico, aunque más bien puntuaría por el sanguíneo. Ya. O sea, sería una mezcla de sanguíneo. Sí, además es que las personas normalmente no tenemos
un dominio preferente de un eje de personalidad, sino que todos, cuando hablamos de todos estos rasgos de personalidad, todos estamos configurados por rasgos paranoides, por rasgos narcisistas. El asunto está en pasarse en exceso por intensidad o por procesos defensivos que le llevan a esa persona a ser desadaptativa con ella misma y con su entorno. El apático sería, en psicología clínica, más bien el pasivo-agresivo. El pasivo-agresivo es el gruñón de los 7 enanitos de Blancanieves. Sí. Es decir, esa persona indolente, torpe, perezosa, con cierto nivel de desinterés, porque esa reactividad le facilita la resistencia a hacer la tarea que le impone el resto. Esa es la parte, el otro adjetivo de agresivo. No quiero que me mandes nada, por lo tanto me muestro apático, me muestro torpe, me muestro indolente, para que no me mandes. Con lo cual el apático, como no podía ser menos, tiene fuerte dependencia de los otros. Es decir, el apático puede estar viviendo en el hogar familiar mucho más tiempo del que debe. Y luego enganchar con algún tipo de personalidad mucho más directiva, porque una personalidad apática en el fondo no quiere dirigir su vida. Hay un sentimiento de rechazo, de insatisfacción, de no ser capaz de ordenar la vida de uno, de autorregularse. Ese sería el apático. En algunos autores hablan está el leptosómico, el pícnico y el amorfo, ¿no? El amorfo sería este tipo de personas más abúlicas, más apáticas. Y entraría dentro del pasivo-agresivo. Hay después algunas personalidades que seguro que nuestros oyentes, si lo encajamos con algún tipo de población cercana, lo ven mejor. La personalidad histriónica. La personalidad histriónica es característica del mundo de la prensa rosa, del mundo del corazón. Viene de hister, que es útero, normalmente lo padecen más las mujeres, aunque va habiendo un aumento significativo de hombres. ¿Qué significa ser histriónico? Como usted bien decía, sin tener el trastorno de personalidad, sino simplemente tener rasgos histriónicos. Y hago un detenimiento. No es lo mismo el rasgo que el estado. El rasgo histriónico es que ya es constitutivo en mí. Es decir, que el engarce del temperamento y del carácter se han constituido de manera tan estable que es una reacción continua y frecuente en mi repertorio, el rasgo histriónico. Sin embargo, el estado histriónico puede ser a resultas de que me he tomado 2 copas de más. Y entonces es pasajero. Es que la gente suele confundir estado con rasgo. Entonces hablamos de personas que tienen el rasgo histriónico. Son personas con gran teatralidad. Curiosamente ahora también estoy viendo gente de la política o de la economía con rasgos histriónicos. Bueno, eso hace mucho tiempo, ¿no? Incluso ha habido personajes con una extraordinaria capacidad de arrastre que tenía esos rasgos histriónicos, ¿no? Sí, en otro trastorno diré por ejemplo, el trastorno narcisista, qué 2 personajes se ha encontrado con claridad con el trastorno narcisista. Bien, pues seguimos con el trastorno histeriforme o histriónico. Tienen, como hemos dicho, gran teatralidad. Son personas que ejercen de raros, de originales, de diferentes, quieren salirse completamente de la media porque les va en ello su estabilidad. Odian lo aburrido, les parece casposo, les parece indecente que ellos tengan que vivir una monotonía. Por eso están buscando constantemente salirse de la rutina. Y esto puede ser peligroso porque a veces en esta búsqueda constante de la novedad les lleva también en el terreno afectivo a búsquedas constantes. Con lo cual es un personaje, un rasgo de personalidad muy concomitante con la promiscuidad. Pretenden siempre cubrir la insatisfacción, son grandes insatisfechos. En las relaciones con los demás, cuidado, no saben dar afecto, porque no lo tienen. Lo que dan son grandes dosis de seducción. Además hay una dualidad y no tienen un trastorno disociativo, es decir, saben perfectamente en qué situación se están moviendo. Con los externos
con personas que acaban de conocer o que les interesa ser seductores, son excesivamente amables, cálidos, afectuosos, chispeantes, son personas de las cuales quieres volver, sí, de serpientes algunos. Sin embargo, cuando llegan al registro familiar, al ámbito más cercano, donde ya son conocidos y les conocen, ahí sí se permiten ser ellos mismos y son caprichosos, muy manipuladores, muy egoístas, muy insoportables, muy descarados y pueden hacer la vida francamente molesta. Además, tienen una propiedad, una característica racional. Primero les domina lo emotivo frente a lo racional. O sea, intentar razonar con un histriónico es punto imposible, porque enseguida van a llorar o van a patalear. No me cabe la menor duda. Van a utilizar todo un registro comportamental que la persona que está enfrente de ellos, utilizando el mapa racional, se va a quedar bloqueada porque no entras en contacto con ellos. Entonces, el raciocinio que ellos tienen es 0 o 10, todo o nada. De tal manera que cuando conocen a alguien y entran enseguida en esa empatía porque son profundamente seductores y no utilizan una proyección de su yo verdadero, pues lo que les devuelve la otra persona, que puede ser un agrado o una relación satisfactoria, lo idealizan en extremo. Es decir, la persona que acaban de conocer, la pareja que acaban de conocer, lo entronizan en una idealización. Bien, eso es peligrosísimo, porque al día siguiente o a las horas siguientes, si esa persona comete el más mínimo fallo, la desaprobación es terrible. Es decir, pasan del todo a la nada, con lo cual tienen muchísimo... Y del afecto más absoluto al odio a la terrible. repugnancia más profunda. Eso es. Pero es que la cuestión central es que ni aman en profundidad ni odian en profundidad, porque esas personas que han sido objeto de odio pueden en un momento determinado, si sus intereses de seducción encaja, volver a reconquistarla. Y desde luego tienen dotes para hacerlo. Pero son bastante desequilibrantes tener una pareja. Y además la pareja histriónica normalmente... Puede ser como para acabar en el psiquiatra. O sea, sí, pues, no cabe duda. Pues la pareja... Además hay configuraciones ya muy estándar. La pareja histriónica normalmente busca y se configura con la pareja narcisista. O con la pareja antisocial. Claro, es aquello de que o se matan o viven para toda la vida, pero claro, algunos desórdenes fuertemente significativos. Vamos con el trastorno narcisista. En los manuales ponían varios ejemplos de personas públicas que tienen el trastorno narcisista. Yo hablo del trastorno narcisista de la otra que está viva y que yo no lo he visto, yo no puedo hablar de trastorno, sí que tenía rasgos narcisistas. La persona fallecida es Salvador Dalí. Era muy narcisista. Entonces conviene con la literatura psiquiátrica. También es verdad que no es fácil saber lo que había de interpretación y de realidad. No sé si usted conoce usted una anécdota que es rigurosamente cierta. Es decir, Dalí llega a Massins, se sienta y cuando se acerca al camarero le dice: tráigame una copa de sangre de palomo. No lo sabía. Y entonces el camarero le mira y le dice: Monsieur Dalí, ¿está usted solo? Y entonces le dice: pues entonces tráigame un Campari. O sea que seguramente sí era narcisista, sí, pero el elemento de interpretación estaba muy acusado, entre otras cosas porque tenía una señora cerca que era una rusa muy inteligente que se llamaba Gala, que yo creo que es la que acaba potenciando el talento de Dalí y lo ayuda extraordinariamente. O sea, es de estas rusas silenciosas, cercanas, que la gente se quedaría sorprendida de la cantidad de ellas que ha habido a lo largo de la historia. O sea, yo creo que debe ser el caso más claro de gran mujer detrás de un gran hombre que yo he conocido. Tendría que tener un equilibrio, una personalidad mucho más estable que la de este señor. Porque lo tenía. Claro. Todo el mundo estaba de acuerdo en que el cerebro era Galas. Y el objetivo de esta mujer seguramente sería que él sacase la genialidad. Claro. Porque pasaba con la esposa de Nabokov, que también era rusa, por supuesto, y que en la época en que Nabokov enseñaba en una universidad en Estados Unidos, ella iba a todas las clases
supongo que para que no se le cruzara ninguna Lolita a Nabokov, pero no lo puedo asegurar. Y entonces había un chiste entre los alumnos que intentando identificar quién era esa señora que iba siempre a las clases de Nabokov. Y de las respuestas que daban, una de las respuestas de los alumnos era: quien da la clase, Nabokov es solo el muñeco. O sea, que aquella señora era el ventrílocuo y Nabokov era la marioneta. Lo Claro, cual da una idea claro, también del personaje. efectivamente. Bueno, pues el otro personaje actual, completamente actual, y que sí que lo presentan con rasgos narcisistas es Cristiano Ronaldo. ¿Qué significa tener rasgos narcisistas y mucho más el trastorno narcisista de Pues la puede ser, personalidad? o sea... que- Son personas volcadas en ellos mismos. Su imagen cobra una importancia desmedida. Viven mucho más centrados en las fantasías de éxito y de logros que han tenido que en la realidad y en el acontecer. Son personas que les importa muchísimo la crítica y el juicio de ellos, de otras personas, porque constantemente hay comparativa interior en ellos respecto a otras personas que ellos consideran cercanas y llevan muy mal los éxitos de sus rivales. Bueno, estas personas es difícil de convivir con ellas porque, como los histriónicos, no tienen un verdadero afecto ni un verdadero amor porque no tienen ningún interés los otros para ellos. Son profundamente desinteresados en las relaciones con otras personas, excepto para proyectar. Cuando se relacionan con las personas, proyectan lo mejor de ellos mismos porque creen que si se muestran las relaciones de estas personas nunca son espontáneas, ni sencillas, ni directas. Porque creen que al exponer el self de ellos, lo más propio de ellos, van a sentirse decepcionados las otras personas, cuando en realidad es una percepción engañosa, porque los que se sienten decepcionados y detrás hay un profundo sentimiento de inseguridad o de defectos personales que quieren ocultar, son ellos mismos. Esta situación de impostación con los otros les lleva incluso a explotar a los demás, a que son sus títeres, porque ellos se consideran por encima del resto. Estas personas narcisistas tienen, muchos de ellos, la psicosexualidad afectada. Es decir, que son personas que buscan humillaciones porque incluso en las relaciones sexuales necesitan el dominio y necesitan ganar en autoimportancia. Son muy compatibles con las personas histriónicas, que además comparten ese no saber dar ni recibir afecto, esa superficialidad en las relaciones, y además en los narcisistas exactamente les pasa lo mismo que a los histriónicos, que idealizan y desaprueban en tiempos récords. Claro, son personas con muy poca profundidad en las relaciones sociales. Nunca, cuando te relacionas con un narciso o con un histeriforme, te es muy difícil acceder al ser. Y cuando realmente accedes y ves la maravilla, ellos enseguida se esconden a través del propio trastorno. Pero si fuesen capaces de descubrir el ser interior, serían muchísimo más felices, porque en el fondo son mecanismos para tapar inseguridades. Siguiente trastorno, el obsesivo perfeccionista o compulsivo. No el TOC, que ya tocamos. No el TOC. No, el perfeccionista y el obsesivo. Yo cuando lo estaba preparando me acordaba, a ver si usted está de acuerdo, el típico funcionario de entre los años 50 y 60 en España. Son personas muy fieles, muy leales, donde están sobreadaptados a las normas, son unos magníficos cumplidores del trabajo, hiperresponsables. Tener de trabajador a un obsesivo es una maravilla, porque nunca pone pegas. Es más, si el trabajo no sale bien, se va a culpar siempre el obsesivo. No es que trabajen, es que perfilan a un nivel de detalle la tarea, que cuidan hasta el más mínimo detalle sin importancia, que la otra persona desde fuera lo observa. Bueno, a ver, no te detengas ahí. Si no lo hacen hasta ese nivel de ellos mismos, se sienten mal, se sienten inseguros y con una profunda ansiedad. Son personas excesivamente organizadas, planificadas, viven con un orden exagerado. Siempre están al lado de listas, llevan listas de todo,
los hoteles donde tienen que llamar para vacaciones, por supuesto el listado de la compra, porque necesitan un orden externo para calmar el desorden interno que ellos tienen. Hay algunos personajes, Michael Jackson, el señor Beckham, Charlie Theron, son algunos de estos personajes con estas características. Son personas, esta parte de los personajes públicos no lo cumplen. En su forma, en su atuendo, son personas muy pulcras y además con unos atuendos siempre muy convencionales. Tienen una moralidad muy exagerada y desde luego son muy fiables porque nunca van a engañar. El problema está en que en las relaciones pueden parecer, esto ya lo hemos apuntado antes, algo fríos y distantes, pero no lo son. Son grandes ahorradores, no tienen dispendios ni se espera de ellos regalos y nunca tiran nada. Esto de nunca tiran nada, en exceso y pasado de punto tenemos el Diógenes. Claro. Es decir, que llevan hasta tal punto la minuciosidad, el ahorro, la perfección, el detalle, que una bolsa... Yo tenía un paciente, esto es cierto, que cuando se cortaba las uñas, los restos... las uñas. Sí, y el pelo. Bueno, pero a lo mejor lo guardaba para que no le hicieran vudú. No, yo lo digo esto sin ironía. Yo he conocido gente, y sé de más casos, que efectivamente guardaban las uñas y el pelo y se ocupaban de deshacerse de ello de otra manera porque tenían miedo de que se utilizara para brujería. No, era simplemente que le parecía un derroche tirar todo esto. Incluso, esto era del ámbito personal, pero del ámbito doméstico, las miguitas de la mesa también las guardaba, porque nunca se sabía para lo que podían hacer falta. Ciertamente. Bien, pasamos a otro trastorno, también muy padecido, además más por hombres, el trastorno paranoide o el trastorno... los celos son una expresión del trastorno paranoide. ¿Cómo es la personalidad del trastorno paranoide? Son personas recelosas, malpensadas, suspicaces. Mi abuela decía que los dedos se le hacían huéspedes. ¿Qué ocurre? Que estas personas siempre piensan... ¿Se acuerda de la película de John Nash, Una mente maravillosa? Me acuerdo. Era una película extraordinaria. Efectivamente. La he visto en varias ocasiones y cada vez que la veo me parece más fascinante. El trastorno paranoide puede devenir en un trastorno psicótico o en una esquizofrenia. Sí, efectivamente. Pero toda esa vivencia de realidad, de trama contra él, se ve muy bien reflejado ahí. Bueno, pues yo he tenido pacientes que cobra un gran realismo, incluso en el relato, a la hora de ser escuchado. Le es muy difícil al psicólogo, excepto en diferentes sesiones que ya vas viendo que siempre es el mismo componente, aparece una idea recurrente de trama. De trama además en tres situaciones, o de infidelidad, o de perjuicio, o de persecución. Y además suele ser en entorno o con la pareja o en el entorno laboral. Cuando lo cuentan, como son personas que tienen su raciocinio y que tienen sus capacidades mentales conservadas, lo cuentan con tal realismo y tales detalles que pueden ser creídos. Y en realidad no me cabe duda. Es una absoluta fantasía que les hace sufrir en exceso y que además les hace ser muy desconfiados y muy recelosos. Otros, como los narcisistas, que a la hora de relacionarse siempre se relacionan con un punto de recelo y de suspicacia, porque cualquier gesto, cualquier movimiento que otra persona no paranoide le pase desapercibido, ellos lo exageran. Es como si tuvieran una lupa aumentada, siempre en autorreferencia. Es decir, me persiguen por algo. Bueno, yo he tenido pacientes que incluso llegaban a poner micrófonos a las novias porque estaban convencidos de que se iban a un motel, de que tenían varios amantes, cuando en realidad
después cotejando los datos y viendo en otras sesiones, era imposible, efectivamente. Pero en toda esa trama, ellos lo viven como realidad y son situaciones profundamente perturbadoras, porque claro, llegar al sitio de trabajo y te dicen, hola, buenos días, ¿qué tal? Y estás pensando que en realidad lo que te quieren decir es que vayas recogiendo las cosas, porque te tienes que marchar, porque el tono de voz, además son grandes observadores. El tono de voz ha cambiado ligeramente del día anterior, pues incluso las personas que están alrededor del paranoide no saben muy bien cómo actuar. Porque claro, la pregunta es, ¿y a este qué le pasa? Y sientes efectivamente que algo estás haciendo que está desencajando a esta persona. Sí. Verdaderamente son invalidantes. Y los celosos, y además es más en hombres, en el fondo es una falta de seguridad y de valía, ¿no? Y pueden llegar a tener comportamientos de violencia y de agresividad por esa suspicacia que la hacen completamente veraz y que la dan por real y objetiva. Oye, pero tú realmente... No, es que sé que mi mujer cuando va a comprar el pan tiene un lío con el panadero. Sí, estas cosas pasan, sí. Claro. Bien, el trastorno antisocial. El trastorno antisocial es más frecuente de lo que la gente piensa. Este trastorno o este rasgo ya empieza, atención, en la infancia y la adolescencia. Son niños rebeldes, mentirosos, difíciles, conflictivos. En la adolescencia y en la juventud suelen tener problemas de delincuencia, de pandillas, de marginalidad. La mayoría de los rasgos antisociales, no del trastorno antisocial, que en muchos casos está unido a situaciones neurológicas, pero la mayoría de estos niños o de estos jóvenes, atención, vienen por ambientes marginados, por ambientes desestructurados, donde se les ha prestado escasa atención, donde se les ha dado poco cariño y poco afecto, o, porque hay muchísimos antisociales ahora, de ambientes de sobreprotección y mucha laxitud. Es decir, la satisfacción inmediata de mis necesidades. Muy típico, sí. Cuando llego a los 16 años, o me compras una moto o te doy una paliza. Estas personas, cuando son adultas, no pueden, subrayamos esto, no pueden tener una responsabilidad como adultos. No ejercen bien de padres, no ejercen bien de ciudadanos, no ejercen bien como personas esos impulsos que hemos dicho antes del temperamento, de la conservación. Son incapaces de tener una conducta saludable con ellos. Son proclives al alcohol, a las drogas, a las conductas de riesgo. No porque las desconozcan, es que no prevén las consecuencias, viven al límite. Atención, la psicosexualidad de estas personas es terrible, porque son candidatas al estupro, a la violación y al sadismo. Además de ludopatías, es decir, de las personalidades más disolventes para ellos mismos y para el entorno, es la personalidad antisocial. Que dicho sea de paso, el señor monje de Bilbao no es antisocial, pero eso ya lo trataremos. Lo veremos en otro día, no cabe la menor duda. Muchísimas gracias, doña Pilar, y nosotros hacemos una pausa y regresamos con nuestra tertulia de análisis político.